En este video vamos a hacer un review de la versión 24.2 de Premiere Pro. Una de las mejoras las venía esperando desde hace bastante tiempo, pero primero vamos a ver las que considero más relevantes. La primera opción que agrega Premiere en esta versión es la nueva forma de configurar los proxies en la ingesta. ¿A qué voy con esto? Vamos a Premiere, yo acá tengo un proyecto preparado para mostrar lo siguiente, que es si vamos a archivo, ajuste de proyecto, ajuste de ingesta, vamos a ver lo siguiente. En ajuste de ingesta tenemos acá las acciones, que esto ya estaba pero lo reconfiguraron para que esté de forma más entendible porque era un poco confuso la otra versión, que tenemos crear proxies. Y acá abajo tenemos el tamaño del fotograma, completa, mitad, cuarto o personalizado. Esto es correspondiente a la resolución de nuestro archivo. Voy a hacer un pequeño repaso para quienes no sepan qué es crear un proxy. Es, por ejemplo, vos tenés un video de un formato con una resolución muy grande, como por ejemplo puede ser en 4K, 6K, etcétera, y tu computadora va muy lento y no te deja editar de forma cómoda. Ahí es cuando entran los proxies. ¿Qué es un proxy? Es una copia, básicamente, del archivo que querés editar en resolución más baja. Por eso acá nos dice tamaño de fotograma, por ejemplo, cuarto, que será un cuarto del original. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el proxy está activado vamos a estar editando una copia en baja calidad, pero cuando exportemos en realidad no vamos a estar exportando la que está en un cuarto, sino la resolución del video original. Teniendo esto en cuenta, vamos a seguir. Tenemos después ajuste preestablecido, que esto básicamente es el formato en el que queremos que se procese este proxy. Por defecto viene este ProRes QuickTime, que la verdad funciona excelentemente bien. Yo no lo cambiaría porque hay otros que pueden andar un poco más trabado. Este nunca me trajo problemas, la verdad. Y después tenemos el destino del proxy, que bueno, esto es para dónde queremos que se copie este proxy. Igual que el proyecto, yo lo recomiendo bastante porque después, si queremos pasar de computadora al proyecto o lo que sea, tenemos todo en el mismo lugar. Una vez que tenemos esto configurado, le vamos a aceptar. Cuando importamos un archivo, acá por ejemplo tengo un archivo 4K, si vamos para el costado, vamos a ver que en un punto nos dice acá proxy adjunto. Esto significa que el proxy ya se procesó, pero esto no lo hace mágicamente Premiere. Esto lo que hace es abrir un archivo en Adobe Media Encoder, pues lo tenemos instalado obviamente, lo necesitamos para esto, que lo va a procesar y lo va a guardar en donde nosotros querramos. Esto lleva un poco. Yo ya lo tenía preparado para no gastar tiempo en el video esperando que se procese, pero una vez que le damos a importar, se abre esto automáticamente y se procesa. Cuando dice adjunto, significa que ya está listo para usar. ¿Y cómo lo usamos a este proxy? Yo acá en la barra de tareas, si ustedes pueden ver, tengo un iconito que es conmutar proxies. Esto por defecto no viene puesto acá, se puede agregar yendo a este más. Vamos a conmutar proxy y lo arrastramos. Ahora no lo voy a arrastrar porque ya lo tengo, pero quedaría ahí, le damos a aceptar y ya queda. Cuando yo le voy a conmutar proxies, ves que se prende acá, significa que pasamos a utilizar el proxy en un cuarto de resolución como lo hemos configurado. Y cuando le doy de vuelta, lo que hace es estar en el archivo 4K. Ahora es bastante más simple de configurar. Otra forma de crear un proxy en Premiere, que esto no es una característica de esta versión, sino que ya venía de antes, es clic derecho en el archivo que queremos hacer un proxy. Proxy, crear proxy. Y acá nos va a dar el mismo menú. Y también podemos añadir un ajuste de la ingesta, que era lo que estábamos haciendo recién. Antes esto era muy confuso, o por lo menos no era muy amigable con alguien que inicia en Premiere, y ahora está muy claro. Le das a aceptar y también te abre el encoder y funciona de la misma manera. Esta fue una actualización pequeña pero útil para los proxies. La siguiente update importante es las color fonts o fuentes de colores, que acá vemos por ejemplo una que se llama Gilberts, que es bastante interesante. ¿Qué es esto? Acá tengo una pequeña prueba de un texto y básicamente se explica un poco solo qué es esto de las fuentes de color. Son estas fuentes, si yo clico acá por ejemplo y pongo otra cosa, vamos a ver que son fuentes que en su información que contienen también tienen información de color, que esto es bastante diferente a las tipografías normales. Si yo pongo por ejemplo una helvética, vamos a ver que es blanca o negra, bueno, de un color sólido que nosotros le definimos. Estas fuentes de color lo que nos permite es llevar un estilo más interesante de forma más rápida. Esto hay que tener en cuenta que no está todavía en After Effects, por lo que si nosotros llevamos esto a After Effects no nos va a reconocer la fuente de color, por lo que no vamos a poder animarlo en After Effects. Igualmente, si nosotros por ejemplo le damos un efecto de moverse para el costado, lo va a realizar perfectamente, pero no podemos agarrar esto, hacerle clic derecho y llevárnoslo a After Effects por ejemplo, como sería normal para hacer algún efecto avanzado. No se puede hacer porque todavía no está en After Effects. Ahora pasamos a la siguiente update, que me parece muy importante. Ahora si nosotros vamos a exportar, nos va a aparecer una opción directamente para exportar en
TikTok y publicar directamente. Entonces, una vez que iniciamos sesión, le damos acá a abrir, le damos a iniciar sesión, podemos publicarlo como publicación, como borrador. Acá le podemos poner, los subtítulos, la imagen de portada que podemos seleccionar. Por ejemplo, pongo el cursor acá y le pongo usar fotograma actual y me configura cuál es la imagen de portada. La privacidad, que puede ser privado o cualquiera, y si permitido comentarios, duetos, unirse y demás. Y podemos eliminar una vez que se exporta este archivo de nuestra computadora, una vez que ya se subió a TikTok, por ejemplo. Esta es una muy buena opción que antes estaba disponible en CapCut, por ejemplo, ya de forma nativa, y ahora también está nativo en esta nueva actualización de Premiere. Seguimos con otra, y esta para mí es la actualización que necesitaba Premiere, porque hace rato que yo, por ejemplo, cada vez que quería mejorar un audio, porque un cliente me lo mandaba y estaba destruido el audio y no había otra forma de arreglarlo, tenía que exportarlo, si no estaba aparte, subirlo a Adobe Podcast, descargarlo y volverlo a incorporar a Premiere. Pero ahora esta opción, que antes estaba disponible únicamente en Adobe Podcast, que es con inteligencia artificial, se puede mejorar audios. Por ejemplo, tengo este audio, vamos a escucharlo un segundo. Bienvenidos amigos a este nuevo video de YouTube. Esto es un audio con el sonido arreglado con la nueva herramienta de Premiere. Como ven, el sonido no es de la mejor calidad, pero vamos a ver qué podemos hacer con esta nueva herramienta. Le damos a clic al audio que queremos arreglar, nos va a pedir que le digamos qué es. Le vamos a poner diálogo para poder utilizar esta opción y vamos a mejora de voz, realzar, dice. Le cliqueamos, va a estar un rato procesando, dependiendo, la calidad del audio, el largo del audio, el peso del audio, etcétera. Pero tenemos que esperar a que se procese. Una vez que se procesó nuestro audio, vamos a darle play para ver cómo quedó. Bienvenidos amigos a este nuevo video de YouTube. Hay un cambio bastante significativo, le falta por ahora un poco de volumen, pero ya les voy a explicar cómo arreglar esto. Pero vamos a poner sin realzar. Bienvenidos amigos con el realce. Amigos a este nuevo video. Pero por ejemplo, al volumen del clip le podemos agregar acá unos 6 decibeles de YouTube. Esto es un audio con el sonido arreglado con la nueva herramienta de Premiere. Como pueden ver, yo lo uso regularmente a este realzador de voz, que es el mismo que estaba en Adobe Podcast, y funciona la verdad bastante bien. Cuando suena muy robótico, lo que tenemos que hacer es jugar con este nivel de mezcla, que mientras más para la izquierda o el 0 esté, menos realce o arreglo de voz va a tener, y mientras más a la derecha, más. Pero lo malo que tiene cuando uno lo pone, por ejemplo, en 10, es que la voz empieza a sonar muy robótica. Así que yo recomendaría dejarlo como viene por defecto en 7, 6, 8. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es también subir los decibeles, y si la señal es muy chica, subírselo desde acá, con la G le subimos la ganancia o normalizamos el pico máximo a 0. Le damos a aceptar. Ya con eso quedaría bastante bien procesada nuestra voz, por lo menos de forma rápida y sencilla. Estas fueron las updates más importantes de Premiere. Si quieres aprender lo básico para editar en Premiere Pro, te recomiendo mi video anterior que te dejo por acá. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.